que vamos allí a atacar a policías en Suiza, ¿no? Y dice, coño, en Suiza, coño, ¿por qué, no? Es decir, yo creo que de alguna manera la distancia ha hecho que la dictadura sea una cosa muy mala, pero como muy genérica, ¿no? ¿Entiendes, no? No se sabe muy bien qué es esto, ¿no? Es decir, había tres, como digo, los estados de excepción esos, ¿no? El año 75 fue un año, pues, hablando en plata, de la hostia. Un año muy convulso, muy convulso. Desde ETA, que estaba fuerte, ¿no? Y hasta apuntaban, y nada más que apuntaban, claro, porque no llegaron a convertirse en grupos armados, en organizaciones armadas, pero sí apuntaban, ¿no? Apuntaban el FRAP, que el FRAP no iba a constituirse, ni su pretensión era nunca constituirse una organización armada, ¿no? Para nada. Era una organización de masas, un frente de masas, ¿no? Su intención nunca fue constituirse, transformarse en grupo armado, para nada, ¿no? Estaba la UPG, la Unión Popular Galega, que es de donde lejanamente procede el bloque actual, ¿no? Estaba el MEPAYAC, que se estaba preparando en esa época, y empezaban a surgir lo que se denominaban grupos autónomos, anarquistas, de jóvenes. Es decir, después de unos años en que la CNT había sido masacrada, ¿no? Repuntan de nuevo, ¿no? Grupos muy activos, más o menos anarquistas, más o menos libertarios, algunos claramente libertarios, otros con componentes libertarios, como pueda ser el de Puchantik, ¿no? Y el MIL, ¿no? Y algún otro por ahí, ¿no? Y que se denominaban grupos autónomos, ¿no? Incluso en Euskadi. En Euskadi, digamos, dentro de la resistencia armada en Euskadi surge, digamos, también producto de una de las pequeñas escisiones que tuvo ETA, ¿no? de Belcha, ¿no? De López Adán, surgen los autónomos independentistas, digamos, ¿no? Los anarquistas vascos, por decirlo así, ¿no? Que surgen también, yo creo que fue alrededor de este momento, ¿no? Surgen ahí, ¿no? Incluso el MC puso en pie un brazo armado, por decirlo así, ¿no? Que se llamaba Iraultza, Revolución, allí exclusivamente en Euskadi, ¿no? Que tuvo cierto papel, cierta presencia en la época de la transición, ¿no? Es decir, que era una especie de efervescencia por todas partes, ¿no? Un poco. Entonces la cosa era realmente bastante alarmante, ¿no? Es decir, en el estado de excepción, en el último, en el año 75, porque no solamente Franco terminó asesinando, terminó en estado de excepción, su reinado, digamos, ¿no? O su regencia, más bien cabría decir. En esto de cómo denominarse dictadura, fascismo, yo a veces lo denomino regencia dictatorial, ¿no? Regencia dictatorial de Franco, ¿no? Entonces, la regencia de Franco terminó con un estado de excepción, del verano del 75 hasta el otoño, ¿no? Es decir, prácticamente hasta su muerte duró el estado de excepción, ¿no? En ese momento, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en la ciudad de Bilbao, tienen que habilitar, estoy hablando de julio, y esto salió en la prensa oficial, ¿no? Además, en letra pequeña, pero salió, ¿no? El que tenga ojos para leer, que lea. Salió la noticia de que en Bilbao habían tenido que habilitar la plaza de toros para meter allí a 124 detenidos, porque no cabían en las comisarías de Bilbao, ni en el cuartel de la Salve de la Guardia Civil. Esto da idea de una idea parcial, pero bueno, bastante significativa de lo que era o de lo que fue el año 75. O sea que hubo 80 secuestros de revistas legales. Las ilegales no las secuestraban, simplemente detenían al que la había hecho, en fin, no había lugar, ¿no? 80 secuestros de revistas legales. En 2 meses, de enero a marzo, hubo 600 detenidos. O sea que aquí habría que juntar todas las huelgas generales que ha habido después de la muerte de Franco para juntar 600 detenidos, ¿no? Pero ya tengo por ahí. Mira, en enero se detuvieron, en enero, un mes, 600 personas, de las cuales 120 en Cataluña. 120 de las 600 en Cataluña.
Hubo, en esta época, hubo 50, en una cuestión de un año, más o menos, bueno, pon 2 años si quieres, me da igual, hubo 50 muertos, 50 muertos, producto de la represión de la Guardia Civil, de la Brigada Político-Social. En enfrentamientos, en la calle, entonces lo vivías como claro. que como se vivía entonces, que había que responder, que había que hacer algo, porque te estaban machacando. Es decir, chavales que salían a pintar a hacer una pintada y los mataban, ¿no? Al Pedro Patiño estaba repartiendo panfletos para una huelga de la construcción, tan ilegal, ¿no? Clandestina, bueno, clandestina, había niveles de clandestinidad, no era el mismo nivel de clandestinidad que podía tener un militante armado de ETA que el nivel de clandestinidad que podía tener el PC o nosotros o otros, ¿no? Y la Guardia Civil le pegó un tiro y punto y pelota, ¿no? Y ya está, y no pasó nada, ¿no? O la manifestación esa que hubo en Granada pidiendo agua, porque un año de mucha sequía, un pueblo llevaba no sé cuánto tiempo sin agua y pues nada, va la Guardia Civil allí y mata a uno. Cuando la huelga de Fenosa, desde una ventana un Guardia Civil se asoma y mata a otro. Y un rosario, ¿no? Es decir, en Ondarroa, que además he visto ahora el caso porque lo han presentado en la querella argentina contra los crímenes del franquismo, 3 chavales de 16 a 18 años pasan por delante del cuartel de la Guardia Civil de Ondarroa porque habían celebrado el fin de curso, en mayo del 75. Uno de los guardias civiles le llama a uno de ellos. Dice, tú, ven para acá. Entra en el cuartel de la civil y exactamente 30 segundos después sale el chaval así y cae muerto. Le habían pegado un tiro. Es dentro del contexto este, ¿no? Le procesaron por agresión. Muerto ya, le abren un proceso militar. Y ahí está la documentación que le han presentado ahora para la querella argentina. Muerto ya, le abren un proceso militar. Muerto el 4 de mayo del 75. Y la sentencia sale en septiembre del 75, diciendo que se sobresee, dado que el acusado ha fallecido. El chaval cayó muerto en la puerta del cuartel de la Guardia Civil. Bien. ¿Sabes quién recogió el cadáver? Y esto hay declaraciones del que conducía el camión de la basura. Pasó el camión de la basura y la Guardia Civil paró al camión de la basura y le dice al chofer, coja esto y llévelo al cementerio. Le puso una bolsa así de plástico por encima y tal, y lo llevó al cementerio y lo depositó allí. Y esto ahora, con esto de la querella, se han recogido las... Bueno, en aquel momento ya, ahora simplemente se han recuperado todos esos testimonios, ¿no? El conductor del camión de la basura hizo su testimonio a los abogados de la familia y demás, ¿no? Dice, no, a mí yo pasaba por ahí con mi camión y me llaman y tal. Sin embargo, la Guardia Civil, en la nota oficial, dice que habían llamado al juez. No, pero esto, claro, muchas veces, no, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Lucha armada es cuando una organización es armada, es cuando tiene armas. Si no tiene armas, no está armada. Pues. Lo que pasa es que está la fascinación de la lucha armada, de la guerrilla latinoamericana, etcétera, etcétera, que por cierto no hacía más que recibir palos, ¿no? Se pasó 30 años recibiendo palos. La práctica del estado de excepción, del último, del 75. El ministro de Información, León Herrera, se reúne con 9 directores de periódico, de los principales, ¿no? del Estado, ¿no? Cuando se establece el estado de excepción, y les dice, entre otras cosas, que nada de criticar al jefe del Estado, ni al príncipe Juan Carlos, ni al presidente del gobierno. En ese momento creo que era, no me acuerdo ya quién era el presidente del gobierno, era Arias Navarro ya, ¿no? Bueno, y se restringe, dicta que se va a restringir, se restringe la información, todo tipo de información, tienen que restringir los periódicos, quitando las notas oficiales, claro, las notas, sobre la actividad de las fuerzas de seguridad del Estado. Y además los reunió a los 9, pim, pam, pim, pam. Te he dicho antes lo de los 600 detenidos, ¿no? En enero del 75. De marzo a primeros de mayo hubo 700 detenidos, según las cifras que se iban dando en la prensa. Pero se calcula, algunos cálculos que se hicieron en aquel momento, que hubo 1.300. Y algunos dicen que superaron los 2.000. Pero bueno, vamos a quedarnos en 1.300, ¿no? Y luego hizo ahí, ¿no? En junio, julio fue cuando la metieron en la Plaza de Toros de Bilbao, no eran 124, eran 125. O sea, que ese era un poco el ambiente. Se pillaron a 2 turistas en controles de carretera. Una en Canarias, una señora, Natividad no sé cuánto, una turista alemana, y otra no sé dónde, vamos. Sí.
Es en ese... Claro, porque si no, no se entiende nada. Dice, claro, estos van y se cogen y empiezan a pegar 4 tiros por ahí, ¿no? Es decir, es en un contexto en el que sobre todo lo que estaba a la izquierda del PC, ¿no? Pues está muy, como, coño, muy nervioso, muy que hay que responder, que tal, que cual, ¿no? Que qué pasa, que no, qué pasa, que no pasa y tal, ¿no? Y es entonces cuando se decide pues llevar a cabo unas acciones. Es decir, no se decide formar una organización armada ni hostia, sino llevar a cabo unas acciones por unos grupos formados por gente voluntaria, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y prácticamente sin armas, ¿no? Porque no teníamos armas, sencillamente. O sea, ¿qué cojones de armas si no teníamos armas? ¿No? Y se llevaron a cabo unas cuantas acciones en Barcelona, en Valencia y en Madrid, que yo sepa. Creo que, no sé si hubo alguna en Euskadi, por la zona de Pamplona y demás, de un grupo además que era un grupo del FRAT, ¿no? Pero que vamos, que lo hizo así a su aire, ¿no? ¿Entiendes? Porque habían... Y quizá lo interesante es cómo, cuando están así las cosas, eso yo lo viví en Madrid, en otro sitio no sé cómo sería, pero vamos, más o menos parecido, ¿no? El gran número de personas que no militaban, ¿no? Pero que de pronto empiezan a pasar información. Y te dice, oye, ¿sabes que enfrente vi un policía? Y yo, sí. Y yo, sí, mira, en tal dirección, tal. Y anda la leche. Y va por otro y dice, oye, aquí me han pasado una información de un guardia civil que vive no sé dónde y tal igual. Y a mí me llamó la atención eso, ¿no? Es decir, ese mar de fondo, ¿no? Ese mar de fondo que había, no te voy a decir que esto fuese una cosa general, ¿no? Que hubiese 3 millones de personas diciendo, pero que surge, despunta algo que no, con lo que no nos habíamos encontrado antes tan explícitamente, ¿no? Te lo podría decir alguien para que tuvieses cuidado de que aquí hay tal o lo que sea, ¿no? O en un salto de estos saltos relámpagos, ¿no? Que atacabas la sede de un banco o atacabas la sede de una multinacional norteamericana, ¿no? Pues con cócteles molotov y tal, ¿no? Y duraba aquello lo que duraba la llegada de la policía, que podían ser 2 minutos, vamos, ya tenías a la policía encima, ¿no? Todos estos saltos, pues sí, pues había gente, pues bueno, de la misma forma que te podía salir un fascista diciendo, hijo puta, cabrón, y tal, que aviso a la policía y tal y cual, también te salía gente que te recogía, ¿no? Gente de tenderos y tal, y decían, no, pasa aquí, y tal. O taberneros que decían, pasa por aquí y tal. Y sal por la otra puerta, que esto tiene 2 puertas y tal, cosas así. Digamos que era relativamente habitual, ¿no? Había muchas anécdotas de estas, ¿no? Cada cual podía contar unas cuantas, ¿no? De que la gente estaba amagada, ¿no? Digamos, con miedo, ¿no? Pero si podía, si se le daba la ocasión, pues echaba una mano, ¿no? Se pasó de esto, digamos, empezó a despuntar, ya digo, no hubo tiempo porque Franco murió a los meses, ¿no? A los pocos meses, pero despuntó, ¿no? Este espontaneísmo de decir, oye, que aquí vive un policía, o aquí vive un guardia civil, o aquí un militar y tal y cual, ¿no? Incluso en aquel momento llegamos a localizar más o menos, ¿no? Teníamos unas dudas entre un portal y otro, ¿no? El domicilio del propio Conesa, ¿no? Por una puta casualidad, además, ¿no? Pero bueno, pero vamos, no dio tiempo a desarrollar nada, ya digo, porque a partir de que muere Franco se interrumpen todas las acciones de ataques personales, ¿no? Pero hubo, ya digo, en Madrid, en Barcelona y en Valencia fundamentalmente. En Valencia tuvo la particularidad de que hubo algunos ataques a una dotación de marinos norteamericanos, que hubo un herido y demás, ¿no? de un disparo y demás, ¿no? No sé, por ahí, ¿no? Luego hubo incluso algún ataque a comisaría, hubo un ataque al banderín de enganche de la Legión de Vallecas. Era un poco dentro del contexto de solidaridad con el Sáhara, porque era cuando estaba la guerra del Sáhara. Justo, sí. No en su auge, porque no llegó a estar en auge nunca, ¿no? Pero sí había habido algún desaparecido, que por cierto, en esto de la cría argentina, hemos conectado con algunos saharauis que quieren llevar el caso de un desaparecido, ¿no? de la época, del año 75, ¿no? Un saharaui que lo detuvo la Legión y nunca más se supo, ¿no? Entonces se hizo ese ataque, se hicieron otro ataque al Estado Mayor, ahí por Alberto Aguilera, por ahí, ¿no? Por ahí había, por la zona del Conde Duque y demás, todavía está ahí. Ahora es un archivo, biblioteca. El archivo de la militar, sí. Esto sí.
Se hicieron diversas acciones y luego hubo algunos ataques directos a, digamos, a personas, ¿no? En Madrid, Barcelona y Valencia, como acabo de decir, ¿no? Y entonces ahí ya se desató una represión fortísima, ¿no? Incluso, todavía recuerdo, ¿no? La portada del diario del Cambio 16, ¿no? Guerra al FRAP y tal, ahí, ¿no? De las declaraciones ahí de los capitostes, ¿no? Y demás, ¿no? Y ahí se decreta, ahí aparece un nuevo decreto que se denomina Decreto Ley Antiterrorista, ¿no? Que se aplica una sola vez, ¿no? En el segundo Consejo de Guerra del Goloso, y se aplica una sola vez y de manera retroactiva. Es decir, contra hechos que habían tenido lugar antes del decreto. O sea, que eso también, para que veáis también un poco el contexto un poco legal en que se vivía, que esto era un cachondeo de mucho cuidado, ¿no? Y las detenciones se producen pues poco después de algunos de los hechos, ¿no? Y bueno, y empiezan, digamos, los procesos, vamos, o sea, que va todo muy rápido, ¿no? La rapidez indicaba que iban a matar a alguien. La rapidez indicaba que iban a matar a alguien. Yo creo que los fusilamientos del 75 tuvieron, aparte ya del elemento humano, sangriento, etcétera, ¿no? Tuvieron también un toque simbólico. Es decir, se asesina a 5 personas, 2 de ellas, digamos, del ámbito revolucionario, de clase, por decirlo así, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Pero estaba en el componente personal, ¿no? También. Y el otro aspecto, digamos, simbólico de estos asesinatos era el nacionalismo periférico. Y sobre todo de izquierdas, claro, que era el que temían más, ¿no? Es decir, como diciendo, esto no cabe en lo que va a venir en la transición. Para mí fue el último favor de Franco a la monarquía. Solo le impuso a Juan Carlos que estuviese con él en el balcón el 1 de octubre. Fue como el último favor del regente. Mira, lo voy a hacer yo para que no tengas tú que hacerlo el primer mes de reinado. Yo voy a hacer esto. Marco el marco. Con este marco vais a hacer la Constitución. Entonces es una especie como, tiene ese componente, a mi entender, ¿no? De simbólico, ¿no? No solamente de venganza a las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de los policías y tal. Bueno, bien, eso